Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con el genocidio que está haciendo Israel sobre el pueblo palestino, que de ningún modo empezó en octubre del 2023. Oficialmente se decidió en Basilea, en el primer Congreso sionista en 1897. Definieron a Palestina como una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, es decir, para los judíos. Esto es historia política para zurdos. Información que nos llena de indignación y que tiene que ver con lo que ocurrió con el ejército israelí, que tiene, en este caso, en el capó de uno de los autos, como escudo humano a un palestino herido, y así lo llevaban, así lo andaban paseando, ante el repudio de muchas personas. El mapa que vemos en el parche de un soldado del ejército sionista, del ejército genocida de Israel, es el Gran Israel. Es uno de los primeros objetivos sionistas, conformar o, según ellos, cumplir con la tierra prometida que, según el Génesis 15:18, se les entregó. Dice el libro: a tus descendientes he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. O sea, desde el Nilo al Éufrates. Desde sus inicios, el sionismo es un movimiento colonialista. La creación de un hogar para los judíos en Palestina, siguiendo un proceso legal que garantizase su reconocimiento internacional, se conseguiría mediante la colonización de Palestina con asentamientos de agricultores, artesanos y trabajadores judíos, la organización de los judíos en cada una de las naciones, respetando las leyes de cada estado y su coordinación internacional, la creación y refuerzo de una identidad específicamente judía y la búsqueda de apoyo de los gobiernos. Ese era el plan que se trazó desde finales del 19. De modo que estas noticias que vemos, la guerra de Israel contra Hamas se ha cobrado más de 37.000 vidas en la franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños. Bueno, declarar que dentro del plan también estaba el lobby de las comunicaciones. Entonces, si miramos quiénes son los dueños de las grandes productoras de Hollywood, los dueños de los grandes medios de comunicación, todos son sionistas. Entonces aparece esto disfrazado como una, una acción de autodefensa. Y 16.000 niños asesinados se muestran como integrantes de Hamas. La sexta dice: guerra en Oriente Medio en directo, Israel mata al menos 10 palestinos en un bombardeo contra una vivienda de Jabalía. Tras casi 9 meses de ataque de Israel, la relatora de la ONU llama a todos a despertar sobre Gaza. En comillas lo que dice es: el pueblo alemán, compatriotas europeos, compatriotas humanos, por favor despierten, dijo la relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, tras informes de retrasos por Alemania en evacuación de niños gazatíes gravemente heridos. Alemania, tratando de limpiar el holocausto y su pasado nazi, lo está haciendo con la sangre de los palestinos. Al menos 16 muertos de ataque israelí contra escuela de Nuseirat, donde estaban palestinos desplazados. Ya hemos dicho hasta la saciedad y no pararemos de repetirlo, que el plan de Israel es atacar donde más duele, es decir, a los niños, acabar con la próxima generación de resistencia, con la próxima generación de palestinos que reclamen la tierra que les pertenece.
Entre el viernes y el domingo, el ejército israelí ha asesinado a unos 150 palestinos y palestinas. Esta nueva oleada de ataques de las Fuerzas Armadas de Israel sobre la Franja de Gaza este fin de semana ha sido una de las más letales, y eso que todavía tenemos reciente, la del pasado 8 de junio, con el asesinato de 270 personas en el campo de Nuseirat durante aquella supuesta operación de liberación de 4 rehenes. En este último ataque se han registrado víctimas de los ataques israelíes en Al-Mawasi, que es una zona donde Israel había ordenado buscar refugio a la población civil al inicio de la invasión de Rafah. También ha habido víctimas en el norte, donde han bombardeado el campamento de refugiados de Al-Sati y 2 barrios residenciales, el de Tufá y el de Zeitún. De hecho, tenemos que volver a repetir esta otra obviedad tan triste. Dado que las zonas atacadas estaban densamente pobladas, el número de personas asesinadas aumentará a medida que los equipos de rescate vayan avanzando en su labor entre los escombros. 260 días de genocidio, 37.598 gazatíes asesinados y otros 86.032 heridos. En 1897, Theodor Herzl, a quien consideran el padre del Estado de Israel, convocó el primer Congreso Sionista Mundial. Fueron delegados principalmente de toda Europa y concluyeron que debían conquistar Palestina. Para ello, fundaron 4 pilares. Primero, la promoción de asentamientos de judíos agricultores, artesanos y comerciantes en Palestina. Segundo, la federación de todos los judíos en grupos locales o generales, de acuerdo con las leyes de los diferentes países. El tercero, el fortalecimiento del sentimiento y la conciencia judía. Y el cuarto, medidas preparatorias para el logro de los subsidios gubernamentales necesarios para la realización de los objetivos sionistas. Y un lobby político. Después del Acta de Basilea, donde se establecieron los 4 pilares del movimiento sionista, se dieron varios hechos que tienen injerencia en el proceso político que jugó el sionismo. Aquí hay que aclarar que estaban detrás de ello el financiamiento de los Rothschild, la familia más adinerada del mundo. Gastaron en este periodo de inicios del siglo XX más de 50 millones de dólares en la colonización de Palestina. El movimiento desarrolló 11 congresos, desde 1897 hasta 1913, donde se fortalecieron los pilares, donde se desarrollaron los símbolos y los procesos de migración hacia el territorio palestino. Es importante el proceso de comunicación porque no se hablaba de neocolonialismo, no se hablaba de invasión, sino de migración. El plan seguía siendo el fortalecimiento económico de la organización sionista, la consolidación de las relaciones internacionales con las grandes potencias. Aquí podemos hacer referencia a unos videos anteriores donde hablábamos cómo Theodor Herzl se reunió personalmente con el sultán del Imperio Otomano, con el zar, con el Kaiser Guillermo II, con el ministro de con el ministro de Colonias del Imperio Británico, y eso no se puede hacer si no se tiene el respaldo financiero bastante grande. Además, en el ejercicio de comunicación, en la batalla cultural, como llaman los fascistas ahora, se vendía como el esfuerzo individual de un pobre periodista austriaco, cuando para nada era eso. La Organización Sionista Mundial empezó la invasión de Palestina. Fue el restablecimiento de relaciones de cooperación con los diferentes países de Europa. Ya hablamos de las reuniones que tuvo, financiaron y a la larga tenían más o menos el mismo objetivo, que era sacar a los judíos del continente. Hablamos también en videos anteriores sobre todo del Pacto de Habana, que es el pacto de los sionistas con los nazis. Recordemos que la única organización política que se permitía en Alemania del 33 al 45, aparte del partido nazi, era la organización sionista. El objetivo era completar con gente, con judíos,
y nivelar la población. En el momento de la partición en el 48, el 10% de la población era judía. El polvorín entre la frontera entre Israel y el Líbano. El atentado de Hamas contra Israel el 7 de octubre revivó el conflicto en la frontera entre Israel y el Líbano. Lo cuentan como si fuera normal invadir otro país. O sea, es ridículo la idea de acabar con la franja de Gaza como la están haciendo. Pero podrían decir en algún momento que no es un estado conocido, pues reconocido, que no es miembro de la ONU y esas cosas. Pero el Líbano sí lo es, y lo invaden y lo bombardean sin ningún problema, porque es parte del objetivo del Gran Israel, el mapa que vimos al inicio del video, el que consideran que les pertenece porque Dios se los entregó. Irán busca disuadir a Israel de la operación del Líbano. Israel intensifica su ofensiva y vuelve a atacar en Líbano, Gaza y Cisjordania. En Cisjordania y en el Líbano no está Hamas, así que es una excusa. ¿Qué es el fósforo blanco y por qué Israel lo está usando en sus ataques en el Líbano? Es un arma prohibida y lo usa en los ataques en el Líbano porque puede, porque sabe que cualquier crimen de guerra que haga estará en la impunidad. Rights Watch descubrió que un simple movimiento de vehículos o personas, como para salir a comprar el pan, por ejemplo, podría ser suficiente para provocar un ataque aéreo israelí mortal contra civiles. Los aviones de combate israelíes también atacaron vehículos en movimiento que transportaban solo a civiles intentando huir del conflicto. En la mayoría de los casos documentados en el informe no hay evidencia de una presencia militar de Hezbollah que hubiera justificado el ataque, contaba Human Rights Watch en 2006. Los años pasan y la doctrina Dahiyya permanece. Nunca se pensó en una integración, sino en una colonización. La invasión de Palestina siempre fue un proyecto neocolonial. Lo planteó Theodor Herzl en sus libros, en especial en El Estado Judío, que decía que la partida de los judíos de los países de Europa sería gradual, se realizaría durante varias décadas y los primeros serían los más pobres, que realizarían las obras de infraestructura, carreteras, puentes, ferrocarriles. Y a ellos los seguirían los de clase alta que financiarían el proyecto. Hay una cita que es clarísima. No cabe pensar en una reconciliación voluntaria entre nosotros y los árabes, ni ahora ni en un futuro previsible. Toda la gente inteligente, salvo los ciegos de nacimiento, comprendieron hace mucho la completa imposibilidad de llegar a acuerdos voluntarios con los árabes de Palestina para transformar Palestina de país árabe en país con una mayoría judía. Cualquiera de vosotros tiene una idea general de la historia de las colonizaciones. Buscad, aunque sea solo un ejemplo, de que la colonización de un país se haya producido con el acuerdo de la población nativa. Eso nunca ha ocurrido. Lo que estamos viendo simplemente es la resistencia del pueblo colonizado reclamando su tierra contra el pueblo genocida colonizador. Las premisas de Herzl para la conquista de Palestina. Todos estos son citas de textos. La utilización de la fuerza, el pillaje de las tierras y la exclusión de obreros no judíos es la teoría central de la práctica sionista. En la cita del libro de 1895, volatizaremos a la población, si bien alguno al otro, de la frontera, negándoles cualquier empleo en nuestro país. Los planes revelados por Moshe Sharet no son originales de Ben Gurion o de Moshe Dayan. En 1904, Theodor Herzl describía el territorio reivindicado por el movimiento sionista como toda la tierra comprendida entre el río de Egipto y el Éufrates, como vimos al principio, reclamando, según ellos, lo que Dios le dio. Ese gran Israel que comprende todo el Líbano, Jordania, 2/3 de Siria, la mitad de Irak y una franja de Turquía, la mitad de Kuwait, 1/3 de la Arabia Saudí, el Sinaí y Egipto, incluidos por Said, Alejandría y el Cairo, y por supuesto toda Palestina. La compañía judía se inspira en parte en los rasgos de una gran compañía de compra,
Podría llamarse sociedad comandataria judía, aunque no puede ejercer un poder soberano y no tiene tareas sino puramente coloniales. Esto es del Estado judío. No hay plazos. Pueden tardar 100 años, pueden tardar aún más, pero el plan es clarísimo. Está en el libro de Theodor Herzl, Vieja y Nueva Patria. Así, por ejemplo, cuando Moshe Dayan tomó Gaza en 1056, Ben Gurión se irritó diciéndole: yo no quería Gaza con gente, sino Gaza sin gente, Galilea sin gente. El propio Moshe Dayan dijo a la juventud sionista en una asamblea de los Altos del Golán en julio del 68, comillas, nuestros padres habían llegado a las fronteras reconocidas en el plan de partición. La guerra de los 6 días ha permitido llegar a Suez, al Jordán y a los Altos del Golán. Esto no es el final. Después de las actuales líneas de alto el fuego, habrán otras, más allá del Jordán, hacia el Líbano, y también hacia el centro de Siria. Esto se publicó en el London Times el 25 de junio del 69. De aceptar el plan del jefe del Estado Mayor, deberíamos hacer esto mañana sin esperar ninguna señal de Bagdad. Pero 12 días más tarde, Dayan estaba lanzado a preparar la invasión, ocupación y desmembramiento del Líbano. Comillas. El jefe del Estado Mayor apoyó un plan para contratar a un oficial libanés que esté de acuerdo en actuar como títere para que el ejército israelí pueda aparentar que responde en su llamamiento al liberar al Líbano de sus opresores musulmanes. Por tanto, toda la significación de la guerra de 1982 en el Líbano estaba preparado 18 años antes de que existiese la Organización para la Liberación de Palestina. Esto simplemente es un paso a paso. Y terminamos con una buena noticia. Esta es una imagen del concierto que se realizó en Bogotá apoyando al pueblo palestino. Vemos el edificio del Congreso de Colombia, que nunca se vio más hermoso, con una enorme bandera palestina que reclama el alto al genocidio. Y recordando que el presidente Gustavo Petro prohibió la exportación de Colombia de carbón a Israel. Muchas gracias por llegar hasta acá. Por favor, suscribirse al canal, difundir el video en sus redes sociales y darle un like.